Exploramos un universo paralelo. Lo que contenía adentro era sumamente aterrador. Algo estaba intentando reemplazarnos. No estoy seguro de lo inteligente que es dar información personal. No después de que sucedió algo que pensé que solo podría ocurrir en las películas, pero me da miedo lo que todo esto podría significar, y quiero que la gente lo sepa si me sucede algo. Te aseguro que yo no tomo ninguna medicación, no sufro ninguna enfermedad mental, y no tengo ningún tipo de trauma ni nada de lo que puedas imaginar. Yo soy una persona completamente normal que vive una vida completamente normal. Bueno, supongo que así era hasta lo que sucedió ahora. Mi nombre es Martín. Soy de un pequeño pueblo de Georgia donde todos se conocen y trabajo como operador del 911. Mi familia vive en un pueblo rural fuera del estado y todavía no he hablado con ellos sobre todo esto por temor a que lo que esté sucediendo pueda afectarlos de alguna manera. Bueno, si es que yo los involucro. Ayer comencé mi turno nocturno de la misma manera que lo hago todas las noches. La mayoría de las veces recibo llamadas de baja prioridad, algunas otras veces bromas, y desde que llevo haciendo esto hace algunos años, he aprendido a discernir bastante bien qué es una llamada realmente preocupante de la cual no la es. El turno fue bastante tranquilo, eso hasta que recibí lo que pensé que era una llamada de broma. 911, dígame, ¿cuál es su emergencia? Hablé por teléfono después de volver mi taza de café al escritorio y reacomodarme. ¡Oh, santo cielo! Hay alguien afuera de mi casa. Ha estado mirando por mi jardín y mis ventanas durante los últimos 2 minutos. Era un hombre al otro lado de la línea. Su voz me resultó familiar desde las primeras palabras, pero aún no podía identificarlo. Hablaba muy rápido. Era obvio lo nervioso que estaba por esto. La verdad es que no me sorprende, yo también lo estaría. Yo pensé que era algún amigo mío, pero la verdad es que no conozco a esa persona y se ve completamente rara. Volvió a señalar. Está bien, señor, dije. Empujé mi silla hacia el escritorio y comencé a escribir en la computadora. Mientras tanto le hice otra pregunta al señor. ¿Puede darme su dirección y decirme si puede ver a esta persona, si está armada o algo así? Oh, sí, yo vivo en una casa amarilla, continuó el hombre, pero admito que no lo escuché. Él acababa de darme la dirección de mi casa. Yo detuve mis dedos a mitad de la escritura y suspiré, pensando que debía ser uno de mis amigos. Somos un grupo pequeño y muy traviesos entre nosotros, algo poco habitual para nuestra edad, debo admitirlo, pero he dicho en numerosas ocasiones lo grave que puede ser para la gente hacer llamadas de broma al 911. Oye, ya dime tu nombre, ¿sabes lo mal que puede acabar esto para ti, cierto? Dije. Tomé mi taza de café, puse los ojos en blanco y me dispuse a colgar la llamada, pero el hombre continuó. ¿Ah? ¿Qué? No lo entiendo. Lo digo en serio. Por favor, no cuelgues. Replicó en un tono que me tomó por sorpresa, y luego, al cabo de un segundo, volvió a su actitud anterior. Estaba asustado. Lo siento, esto no es una broma. Por favor, tengo miedo de lo que pueda hacer esta persona. Esta cosa ni siquiera se ve humana. Está bien, señor, dije. Dejé la taza sobre el escritorio y me dispuse a prolongar la llamada lo suficiente para que este hombre tuviera que afrontar las consecuencias de haber mantenido la línea en espera. ¡Uy, qué mala suerte para él! Pensé, conseguir que el operador viviera en la misma casa que él había decidido que sería su objetivo. Está bien, señor. ¿Puede decirme cómo se llama y en qué habitación se encuentra ahora mismo? Mi nombre es Martín. Estoy mirando por la ventana de mi habitación ahora mismo. Esa maldita cosa todavía está allá afuera. En ese momento, mi sangre empezó a hervir. ¡Qué insensata debía ser esta persona! Obviamente era un amigo. Levanté la voz esta vez, advirtiéndole de nuevo sobre lo mucho que se arrepentiría de sus acciones y volvía a hacerme bromas telefónicas. Y justo cuando estaba a punto de colgar, justo cuando iba a terminar esta llamada, ¡Martín! Él empezó a suplicarme frenéticamente que no lo hiciera. Por alguna razón, algo dentro de mí me decía que lo escuchara.
Yo decidí darle una oportunidad más y luego enviaría a la policía para arrestar a este bromista y, como mínimo, darle una palmadita en la muñeca. Está bien, Martín, ¿puedes describirme el dormitorio?, le dije. Él me respondió con un ¿qué? ¿A qué te refieres? Sí, ya me has oído. ¿De qué color son las cortinas? ¿Hay muebles? ¿Lámparas? Dime qué puedes ver. Por favor, dímelo, le dije. Aunque conozco a dichos amigos desde hace algún tiempo, ninguno de ellos ha estado nunca en mi casa. Y sí, lo prefiero así. No porque no confíe que entren en mi casa, sino porque nunca me ha gustado recibir visitas, ni tampoco a mis padres cuando era pequeño. Es algo que ellos tenían y que se ha transmitido a mí. No hay forma de que esta persona conociera mi casa. No, de ninguna manera. Bueno, hay cortinas violetas. Hay una cama de matrimonio con una funda grisácea con líneas blancas. Además hay un armario y una mesita de noche pequeña con una lámpara de noche encima. Él continuó hablando unos segundos mientras yo escuchaba, completamente estupefacto. Estaba describiendo exactamente cómo era mi dormitorio, pero ¿cómo era esto posible? Sus siguientes palabras me sacaron de la confusión. Señor, ¿por qué me está preguntando esto? Hay alguien afuera de mi casa, temo por mi vida. Yo no pude responderle de inmediato. Era algo surreal. Nada que ver con lo que había experimentado hasta ahora en este trabajo. Este hombre aparentemente llamado Martín, que suena igual que yo, que decía vivir en mi dirección y que estaba parado en el mismo dormitorio que el mío, estaba hablando conmigo. Martín, ¿cómo podía tener todo esto sentido? Sin embargo, traté de mantener la calma y seguir hablando con él normalmente, pero podía escuchar el temblor en mi propia voz cuando todo lo que pude murmurar fue un está bien, señor. Antes de quedarme en silencio nuevamente y hurgar en el cajón de mi escritorio para encontrar mi teléfono personal, mi ex esposa había instalado cámaras de seguridad orientadas hacia el frente, la parte trasera y los costados de nuestra casa en diferentes ángulos después de que algunas personas comenzaran a hablar sobre el mismo automóvil circulando alrededor de sus casas, todo varias veces durante el día y la noche. Pero nunca se obtuvo ningún resultado real. Jamás habíamos encontrado dicho carro. No estaba de más tener la medida de seguridad adicional, pero nunca pensé que realmente tendría que usarlo. Con nerviosismo abrí la aplicación mientras el otro Martín repetía «¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?». Pero yo estaba demasiado absorto como para responder. Admito que en ese momento se me cayó el corazón al estómago y que la situación empeoró cuando abrí la aplicación de la cámara. La ventana de mi dormitorio daba a uno de los lados de mi casa y justo detrás de la valla de madera había alguien o algo que caminaba de un lado a otro mientras miraba hacia mi casa y yo finalmente respondí. Sí, señor, aquí estoy. Está bien. Enviaré un coche patrulla en tu dirección inmediatamente. Disculpa la demora. Traté de recuperar la compostura, pero aún podía escuchar mis palabras temblando mientras lo decía en voz alta. Aunque la persona no estaba invadiendo la propiedad privada y técnicamente no estaba cometiendo ningún delito, lo que más me desconcertó fue que yo estaba en ese momento completamente libre de la influencia del alcohol o las drogas, hablando conmigo mismo, con mi otro yo, mi yo de otra dimensión. Ok, Martín, por favor aléjate de la ventana para asegurarte de que no te vea, ¿de acuerdo? Hice una pausa por un momento, asimilando lo ridículo que era toda la situación de nuevo, y terminé mi pregunta escuchando atentamente la respuesta que estaba a punto de venir del otro Martín, sin estar seguro de lo que esperaba oír. Oye, ¿tienes un arma en tu casa que puedas usar en caso de que sus intenciones se vuelvan algo más peligrosas, Martín? La verdad es que lo único que se me ocurre ahora mismo son los cuchillos que hay en la cocina. Oh, además hay una pistola vieja, pero está en el sótano y la puerta está allá afuera. ¿Acaso tendré que defenderme de esta maldita cosa?
Sonaba estresado cuando preguntó, pero me sorprendió más oír exactamente las mismas palabras que yo habría dicho en respuesta a esta pregunta. Yo tengo una pistola. Y sí, también estaba en el sótano, cuya puerta estaba allá afuera. Todavía sin poder comprender todo esto, le dije a Martín, o a mi otro yo supongo, que volviera a comprobar dónde estaba la cosa, y le aseguré que el coche estaba solo unos minutos de casa. Solo fue entonces que miré finalmente a mi alrededor, pensando que debía estar soñando o algo así, y capté la mirada de un compañero de trabajo que tenía una ceja levantada. Debió haber estado escuchando mi conversación y me vio actuando de forma extraña, pero yo traté de sonreír, lo mejor que pude, obviamente, y asentir, volviendo rápidamente a concentrarme en la pantalla antes de volver a ver su reacción. «Oye, Martín, ¿aún ves esa cosa?», pregunté, pero no obtuve respuesta durante unos minutos. Entonces se trabó al pronunciar las palabras y pude escuchar que la puerta se abría de un crujido, al igual que la de mi dormitorio, y sus pasos se movían rápidamente de una habitación a otra, probablemente mirando por las otras ventanas. Yo no veo a esta cosa allá afuera. La verdad es que no sé a dónde está. Oh, Dios, ¿acaso se habrá ido? ¿Viene hacia aquí ahora? Parecía que estaba al borde de un ataque de pánico. Hice lo mejor que pude para tratar de calmarlo mientras buscaba a la persona yo mismo, cambiando entre diferentes cámaras, y cuando lo encontré, lo vi en el patio trasero con un brazo levantado en medio del aire. Su brazo debía medir al menos 1 metro de largo. Estaba sumamente delgado, y sus dedos, ¡oh santo cielo!, sus dedos eran garras. Momentos después, una piedra voló hacia la ventana de mi cocina, y aunque las cámaras no tienen audio, el grito de Martín estuvo perfectamente sincronizado con el impacto. ¡Oh santo cielo! ¡Carajo, carajo! Acaba de romper una de mis ventanas. Esa maldita cosa está haciendo daño a mi propiedad. Gritó frenéticamente y comenzó a delirar inaudiblemente por el teléfono. Ok, señor, por favor, hágame caso, vaya a su ático, rápido. La policía llegará pronto a su casa. Use cualquier cosa que encuentres ahí para bloquear el paso, ¿de acuerdo? Grité levantando mi voz lo suficiente para eclipsar la suya y probablemente asustar a mi compañero de trabajo con el repentino aumento de decibelios. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, era una situación real. Había alguien fuera de mi casa que acababa de romper una ventana y yo estaba ahí, temiendo por mi vida. El consejo que le di fue exactamente lo que yo habría hecho. La trampilla del ático está en medio del pasillo que conduce desde la sala de estar a mi dormitorio, lo que le da tiempo suficiente para subir allí y bloquearla después, considerando que esta persona tuvo que pasar por la cocina y luego por las partes antes mencionadas de la casa. Según mis cálculos, Martín tuvo tiempo suficiente para llegar a allí y usar toda la basura acumulada y cualquier cosa que pudiera encontrar para mantener la trampilla cerrada durante el poco tiempo que le quedaba a la policía para que llegara. Podía escuchar a Martín cerrar la puerta de un portazo detrás de él y correr por el pasillo laminado hacia la escotilla. Luego jadeé audiblemente cuando él gritó por el altavoz y el teléfono cayó con un ruido sordo. Sus pasos se volvieron cada vez más distantes mientras otro grupo más pesado se abría paso cada vez más rápido por el pasillo y se acercaba al teléfono. Sin embargo, estos pasos no sonaban nada humanos, eran parecidos a los de una bestia que debía pesar al menos 100 kilogramos. Oye, señor, ¿sigue allí? La policía ya casi está llegando a su ubicación. Fue todo lo que se me ocurrió decir en mi último esfuerzo por asustar a quien quiera que fuera esta cosa. Hubo unos segundos de silencio y esperé escuchar algo, cualquier cosa, algún comentario aterrador y misterioso o quizás una respiración. Pero no había nada. Mi última palabra en el auricular fue un hola vacío antes de que el otro extremo colgara. Esa maldita cosa debió haberme colgado.
No podía creer lo que acababa de ocurrir y debía haber estado sentado en mi escritorio mirando la pantalla durante al menos 2 minutos antes de que el mismo compañero de trabajo de antes, Connor, viniera y pusiera su mano sobre mi hombro, lo cual me hizo gritar y empujarlo violentamente. Toda la oficina miró en nuestra dirección y él levantó las manos en el aire. Obviamente me disculpé profundamente, más veces de las que podía contar. Todos volvieron a sus escritorios y Connor bajó las manos. «Oye, ¿esa llamada fue una toma de decisiones difícil o qué sucede?», preguntó y se apoyó en mi escritorio para entregarme una barra de chocolate. «Oye amigo, tranquilo, parecías estar muy nervioso todo el tiempo y bueno, esto no hace más que confirmarlo. Tómate este chocolate, te hará bien». Ni siquiera reconocí el bocadillo después de mirarlo y solo lo miré a los ojos nuevamente, sin saber qué decir. Comencé con algunas palabras inconexas antes de disculparme y dejar el turno antes de tiempo. Ahora mismo son un poco más de las 2:30 cuando termino de grabar esto. Reservé una habitación en el hotel más concurrido que pueda encontrar, la habitación más cercana a las escaleras que conducen a la recepción. Cerré las persianas y cerré la puerta con llave 2 veces. Tengo miedo de volver a casa y no sé con quién hablar sobre esto sin parecer completamente loco. Todavía no he recibido noticias de los agentes de policía que acudieron y no sé qué hacer al respecto mañana. Cualquiera que escuche esto, por favor, debe creerme. Y aunque no lo hagas, ¿podrías ofrecerme algún consejo? Acabo de despertarme. Son las 4 de la mañana. Hace 5 minutos me despertaron 2 llamadas de alguien sin identificador en las llamadas, pero yo no contesté. Temo por mi seguridad. Me senté en el sillón mullido de la habitación de hotel que Martín había alquilado después de haberse escapado inexplicablemente de su turno anoche. Lo llamé temprano esta mañana después de terminar el trabajo sin siquiera dormir. Él siempre ha sido sensato y su comportamiento así me hizo sentir preocupado. No podía dejarlo pasar. Por cierto, yo soy el compañero de trabajo de Martín. Esto fue lo que sucedió hoy. Oye, Martín, ¿estás seguro de que estos turnos de noche no son demasiado para ti? Aunque quería confiar en él, lo que me estaba describiendo parecía sacado de un libro o una película, y la falta de sueño realmente tiene un efecto demasiado grande para que pueda siquiera comprenderlo. No digo que lo estés inventando, amigo, pero tal vez lo recuerdas mal. Martín caminaba de un lado a otro por la habitación con una mano apoyada en la cadera y la otra en la frente. Se echaba el pelo hacia atrás y exhalaba ruidosamente. Yo sé lo que vi, sé lo que escuché y sé lo loco que suena todo esto, Connor. Pero te digo que estoy 100% seguro de lo que escuché y vi en esas malditas cámaras. Había a mi otro yo ahí en esa casa anoche. Y otra cosa, rompió mi maldita ventana, sea lo que sea esa criatura. ¿Cómo puedes tomarte esto con tanta calma si ni siquiera hemos tenido noticias de los policías que respondieron al llamado y han pasado más de 6 horas? Y sí, Martín tenía razón. No nos habían dado ninguna información sobre esa llamada. No había nada en las noticias. Los oficiales no se habían puesto en contacto. Cuando usé el teléfono de Martín para intentar llamar a quien no había despertado, no había nada. Le dije que sí, si bien no podía explicar la llamada en sí, estaba de acuerdo en que era demasiado peligroso para él regresar a casa, considerando que había un intruso. Fuera peligroso o no, yo le ofrecí quedarse en mi casa durante los próximos días. Y aunque estuvo de acuerdo y me agradeció, no dejó de pasar el tema de su otro yo. Cosas como que había una dimensión alterna y cosas así. Yo lo entendía hasta cierto punto, pero seguía siendo escéptico. Entonces le ofrecí volver a mi casa para cambiarme y agarrar la pistola que guardaba bajo llave en mi caja fuerte y una linterna. Y luego podríamos buscar a los oficiales en su casa nosotros mismos. Él tenía miedo, pero creo que la curiosidad y el estrés por lo que podría haberle pasado a su supuesto otro yo prevalecieron, y fue lo que hizo aceptar este plan. Esperé a que sacara sus cosas de la habitación y conduje de regreso a mi casa. Mientras tanto, le preguntaba sobre cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto sobre la llamada para asegurarme de que íbamos preparados. El trayecto hasta su casa no fue largo, y durante el mismo traté de poner algo de música para aligerar el ambiente o hablar con él sobre cualquier cosa para poder distraerlo, pero todo lo que obtuve fueron 1 o 2 palabras de respuesta mientras él estaba perdido en sus pensamientos
pensamientos mirando por la ventana. Cuando llegamos, aparqué en la entrada de su casa, donde justo afuera estaba el coche de policía con las dos puertas delanteras ligeramente entreabiertas, pero sin señales de ellos. La respiración de Martín se aceleró y puse una mano en su hombro para calmarlo. Luego, sin decir nada, ambos salimos del coche. Lo primero que hicimos fue acercarnos al coche de policía y ver si había algo fuera de lo normal, cosas como neumáticos pinchados o cualquier signo de lucha, pero estaba aparcado allí como cualquier otro vehículo y no había nada evidente en el interior. Sin embargo, lo que descubrí fue la radio, que aunque no había parecido ser manipulada, no funcionaba. Caminé de vuelta hacia la casa y llamé a Martín para que me acompañara, mientras la rodeábamos desde lejos y encontrábamos la ventana rota de que daba a la cocina. Estaba a punto de sugerir llamar al 911 nuevamente y que entraran a la casa mientras esperábamos afuera, pero Martín perdió el control antes de que pudiera comenzar a hablar. ¿Por qué demonios no se hace nada al respecto? Levantó las manos y se giró para mirarme. Sus ojos azules transmitieron una mezcla de ira y confusión. 2 policías han desaparecido desde que respondieron a esta llamada. Había un intruso en mi casa y literalmente había un clon o algo así de mí dentro mientras estaba en el trabajo. Dime por qué no hemos oído nada sobre esto, compañero Connor. Ok, está bien, no lo sé, ¿de acuerdo? Sí, todo esto sucedió como tú dices, y no tiene sentido. Lo interrumpí antes de que volviera a hablar, sabiendo que me atacaría para acusarlo de mentir. Pero, ¿sabes qué, Martín? Deberíamos dejar que las autoridades se encarguen de todo esto. Nosotros no somos profesionales en esta rama. Martín intentó decir algo, pero se interrumpió y sacudió la cabeza. Pensé que se había rendido y que haría lo lógico y seguiría mi consejo. Pero en cambio se dio la vuelta y caminó unos pasos hacia la puerta trasera y luego me miró. Oye, ¿qué estás haciendo, Martín? Voy a entrar. De todos modos, nadie me va a escuchar y no pienso irme de aquí sin al menos un tipo de respuesta o al menos una pista, ¿sabes? Respondió. Lo miré completamente desconcertado y esperé unos segundos para ver si decía algo más, pero se quedó allí mirándome fijamente. En el fondo sabía que él esperaba que dijera que yo estaba con él por puro beneficio. Bueno, antes de hacerlo traté de convencerlo de que lo pensara de nuevo, pero obviamente eso no iba a funcionar, así que eso fue lo que hice. Pero tengo que admitir que yo también me estaba poniendo nervioso. La puerta trasera no tenía llave y daba a un pasillo distinto del que me había dicho, lo que deduje por la falta de una trampilla en el ático. Él me explicó la distribución de su casa y caminamos juntos, yo delante y con la pistola en la mano, mientras preguntaba si había alguien allí. Me dio una palmada en el hombro y levantó los brazos con los ojos muy abiertos. Yo la hice callar. No teníamos formas de saber si había un intruso o agente de policía o quizás ambos. Y no quería tener las manos manchadas de sangre sin importar quién fuera. Como era de esperar, no obtuvimos respuesta de ningún lado y no escuchamos nada que pudiera indicar que había alguien más aquí con nosotros. En las habitaciones de la casa de Martín no encontramos nada fuera de lo normal, pero en el pasillo que daba al desván había algunas cosas que llamaron la atención, la primera de las cuales fue lo que vimos inmediatamente. Era el teléfono en el suelo, y pequeñas marcas como arañazos en las paredes que eran las únicas señales de algo fuera de lo normal. Bueno, ya saben, además de la ventana rota. Así es como debió haberme llamado. Es idéntico al mío, dijo. Agarró el teléfono y trató de encenderlo, pero no le quedaba nada de batería. La pantalla estaba ligeramente rota en el borde superior derecho, probablemente donde impactó por primera vez contra el suelo. ¿Qué diablos está pasando, Connor? Porque mi otro yo también tenía un teléfono similar al mío. Ok, Martín, tranquilízate, ¿sabes? Solo nos queda revisar el ático y el sótano. Podemos revisar allí y luego bajar al final, ¿qué te parece? Empecé a decir sabiendo que no me escucharía. Sí, está bien, pero el sótano está cerrado. Si no han movido la llave, debe estar en uno de los cajones de mi dormitorio. Está bien. Yo revisaré el ático mientras tú agarras la llave. No tiene sentido que subamos ambos. Levanté el arma en el aire mientras buscaba mi linterna. No te preocupes por mí, voy a estar bien, Martín, dije.
Martín asintió y comenzó a caminar hacia el dormitorio, desapareciendo más allá de la puerta después de que comencé a ascender al ático. No había nada encima de la trampilla, de lo que me di cuenta incluso antes de mirar alrededor para ver debido a la facilidad con la que pude abrirla, lo que confirmó nuestras sospechas de que el otro Martín no había subido allí antes del final de la llamada. Lo que inmediatamente me pareció extraño fue la caída inmediata de la temperatura aquí. Y sí, sé que es un ático, pero por el amor de Dios, la diferencia debió haber sido de al menos 10 grados. Yo temblaba mientras subía y comencé a iluminar todo el espacio con la luz. Detrás de viejas cajas vacías, muebles desgastados y varios otros elementos que no valía la pena mencionar. No había lugar para que nadie se escondiera aquí arriba. O al menos no si me preguntas, porque miré en cada rincón y grieta que había y no encontré rastros de nada ni nadie. Caminé de regreso, comencé a bajar las escaleras y llamé a Martín, pero no obtuve respuesta. No me preocupé de inmediato porque la trampilla estaba abierta y si algo hubiera sucedido la habría escuchado. Después de esperar unos segundos y sin obtener respuestas, me dirigí hacia el dormitorio que estaba tan vacío como cuando habíamos mirado allí juntos antes. Lo llamé de nuevo y comencé a mirar cada una de las habitaciones. Mientras lo hacía me detuve un momento para escuchar, pero no para ver si había alguien allí. Los ruidos de fondo de antes, como pájaros o coches que pasaban, ya habían silenciado. Una vez más, eso no me pareció extraño en ese momento. Mirar por el resto de las habitaciones resultó infructuoso y pensé que tal vez él había salido afuera, probablemente esperándome en el sótano, así que me dirigí a la puerta trasera y la abrí. Este lugar me llevó de nuevo a la sala de estar. Parpadeé y miré hacia atrás. Sin duda, estaba en el mismo pasillo por el que habíamos entrado a la casa. A pesar de eso, cerré la puerta y me di la vuelta para salir por la parte delantera de la casa. Cuando la abrí, me encontré con la cocina. Me quedé allí unos segundos sin poder asimilar lo que estaba sucediendo y me froté los ojos. Pero ahí estaba. Todo todavía estaba dentro de la casa, de pie justo en la puerta principal que llevaba de nuevo al interior. Entré y me acerqué a la ventana que había roto el intruso. En lugar de ver el patio verde, la calle con autos estacionados y las casas vecinas, yo me encontré con una vista del dormitorio. En ese momento, mi corazón empezó a latir con fuerza y admito que estaba al borde de un ataque de pánico. Comencé a sudar profusamente y mi corazón se sentía como si estuviera a punto de saltar de mi pecho mientras comenzaba a correr de una habitación a otra, de puerta en puerta, tratando de salir una y otra vez, encontrándome en diferentes partes de la casa. Tuve que detenerme y sentarme unos momentos antes de desmayarme, y mientras recuperaba la compostura, vi algo extraño. No es que toda esta situación fuera mucho más perturbadora de lo que estoy dando crédito, no, sino que noté que las paredes de la sala de estar donde estaba sentado en ese momento habían cambiado de color y la mitad de la mesa simplemente faltaba. Como imagino, es algo así como un error o un fallo en algún videojuego donde la mitad de un mueble estaba allí y el resto, ¡pum!, simplemente estaba mal o no estaba. La mesa todavía tenía sus dos patas, sobre la que se apoyaba completamente bien, pero la superficie estaba cortada en diagonal y el resto ni siquiera estaba allí. Agité mi mano a través de donde se suponía que debía estar y simplemente se deslizaron por el aire. Seguí caminando por diferentes habitaciones y los cambios se fueron haciendo cada vez más evidentes, como si el candelabro de la cocina estuviera boca abajo y en el aire sin nada que lo sujetara. Estaba físicamente allí, y cuando intentaba empujarlo, no se movía, pero podía sentirlo aún y también escucharlo. No sé cuánto tiempo pasé en este maldito lugar, pero por primera vez en lo que ahora parecían horas, escuché un maldito ruido. Era la respiración rápida y asustada como la mía cuando me encontré aquí. No podía decir cuál, ya que a estas alturas había sido una respuesta en la que no quería tropezar. Terminé apareciendo de nuevo en el dormitorio, donde me recibió una visión espantosa de una cosa alta con ropa rasgada y heridas. Algunas heridas eran superficiales y otras profundas por todo el maldito cuerpo, tirado en un charco desordenado de sangre y algo oscuro mezclado con ella.
algo de lo cual también estaba salpicado en la pared detrás de él, donde vi las mismas marcas de arañazos que las paredes del pasillo antes. Fue como si tuviera un flashback instantáneo después de verlo. Lo que quedaba de su ropa era la misma que vestía la persona que irrumpió en la casa de Martín. Todavía estaba vivo, pero tenía los ojos rojos y gritó cuando me vio. Yo también tuve la misma reacción. ¡Oh, no, no, no! ¡Aléjate, aléjate de mí!, gritó entre dolorosas inhalaciones e intentó reunir fuerzas para lanzarme uno de sus zapatos, pero solo pasó por encima de su pierna y apenas pudo moverlo. ¡Aléjate, maldito! ¡Aléjate! Oye, tranquilo, hombre. No voy a hacerte daño. Mira, yo soy Connor. No, no puede ser posible. Eres una maldita alucinación. Todo esto está mal, respondió. Corriendo el riesgo de provocarle un infarto que finalmente lo sacaría de su miseria, corrí a su lado y levanté las manos, gritando lo suficientemente fuerte como para silenciarlo. Empecé a hacerle todas las preguntas que se me ocurrieron, y cuando dejó de intentar hablar por encima de mí, lo agarré por los hombros y lo sacudí. Parecía que se iba a desmayar en cualquier momento. Le pregunté qué era ese lugar, por qué había entrado, y si conocía a Martín, y apenas pude obtener una respuesta coherente de él hasta que me agarró el brazo derecho con una fuerza que no parecía tener, lo que me dejó en shock y en silencio, y él entonces me dijo algo. Hay cosas falsas aquí, amigo. Hay gente que ni siquiera es humana. Antes de que pudiera preguntar o él pudiera revelar más, de repente fui arrojado contra la pared al lado del hombre. Ni siquiera pude gritar por el maldito dolor. Otro golpe me golpeó justo en las costillas y el dolor fue tan inesperado y fuerte que mantuve los ojos cerrados y me agarré los costados. En medio del caos pude escuchar al hombre gritar y de repente lo que supongo que sucedió fue lo que lo arrojaron lejos. Sus gritos continuaron, pero se desvanecieron en la distancia y escuché un estruendo y un vidrio rompiéndose. Un momento después, justo cuando estaba a punto de abrir los ojos, me agarraron de uno de mis brazos y me arrojaron hacia la puerta de mi habitación. De repente, todo el ruido cesó y me quedé acurrucado en el suelo con lágrimas de dolor corriendo por mis mejillas, mientras sostenía mis manos sobre el lugar donde me habían dado una patada o un puñetazo, o lo que fuera que hubiera sucedido. Supongo que tenía al menos 2 costillas rotas y apenas podía tocar la zona sin sentir un dolor agudo. Cuando abrí los ojos, me encontré nuevamente en el ático, pero esta vez podía escuchar a Martín gritándome desde abajo. Me levanté lentamente, sujetándome el costado mientras descendía hacia el pasillo. Podía escuchar que los sonidos del vecindario ya habían regresado. ¡Martín! ¡Estoy aquí!, grité y me senté en el suelo mientras esperaba que llegara. Cuando llegó, jadeó y corrió hacia mí, poniendo una mano sobre mi hombro, preguntándome qué había sucedido y cómo había estado lastimado de esta manera. ¡Santo cielo, Connor! ¡Tenemos que salir de aquí! Me ayudó a levantarme y me permitió apoyarme en él mientras empezábamos a caminar. Te lo explicaré en el hotel. Le permití que condujera y él siguió haciéndome preguntas mientras tanto, pero yo estaba demasiado exhausto y adolorido como para responderle de manera coherente. Llegamos al estacionamiento y él se giró para mirarme, observándome a los ojos y diciendo algo que ni siquiera registré en ese momento. Estaba demasiado absorto en un pequeño detalle que sabía que habría notado durante todo el tiempo que lo conozco. Martín, ¿desde cuándo tus ojos son de 2 colores diferentes?, pregunté. Ahora sentía mucho miedo. Hola, soy yo de nuevo, soy Martín. Creo que algo está intentando reemplazarnos. Déjenme les explico el contexto. En ese momento no pude encontrar la llave del sótano sin importar dónde buscar en el dormitorio. La verdad es que no recuerdo haberla perdido, pero con todo lo que había sucedido en las últimas 12 horas, yo no estaba dispuesto a cuestionar algo tan mundano como esto. Con miedo de ir demasiado lejos sin mi compañero Connor, decidí esperar junto a la escalera que subía al ático a que terminara de buscar y tal vez unirme a él si encontraba algo. Pero justo cuando me detuve a escuchar, no pude escuchar pasos, ni siquiera ningún ruido que viniera de ahí. ¿Connor?
Llamé mientras miraba hacia la oscuridad sobre mí, sin ver ningún rayo de luz de su linterna, pero lo escuché hablarme y pensé que debía estar bastante adentro. «Estoy aquí, Martín, estoy arriba». Su voz era monótona y sonaba extraña, no exactamente como mi compañero, pero me ahogué por la forma en la que el sonido se transmitía desde arriba hasta el pasillo. «Oye, Martín, sube. Vamos, amigo, encontré algo». «¿Ah? ¿Qué sucede?», pregunté, empezando a subir las escaleras, pero no obtuve la respuesta que esperaba. En realidad no obtuve ninguna respuesta. «¿Connor?», llamé de nuevo con la cabeza asomando hacia el ático y terminé de ascender. Me limpié el polvo de las manos y temblé por el frío que hacía allá arriba. Luego miré a mi alrededor y me encontré completamente a oscuras, sin luz que viniera de ninguna parte. Algo se sentía mal, y no estaba seguro de si el siguiente escalofrío que recorrió mi cuerpo era por el frío o tal vez por mi intuición. No me quedé esperando para averiguarlo y rápidamente bajé al pasillo donde el frío del ático me siguió. Era extraño, por decirlo menos. No era así antes de que yo subiera allí. Esperé un rato preguntándome qué había hecho que mi compañero Connor se comportara de manera tan extraña. El frío era demasiado y comencé a sentirme incómodo, así que mientras lo esperaba decidí volver al dormitorio para buscar una chaqueta. Pero al abrir la puerta me encontré con mi sala de estar. No creo que sea necesario describir cómo me sentía en ese momento, pero empecé a preocuparme cada vez más a medida que iba de una habitación a otra, y me encontraba en un círculo vicioso e imposible de mi propia casa, para lo que ahora era como un ratón en una trampa. De vez en cuando, después de haber pasado tantas veces por cada habitación, podía escuchar sonidos que no parecían encajar y objetos que negaban la realidad misma. Habían colocado ventanas en los techos que miraban hacia la nada. Habían muebles que flotaban en el aire, o simplemente se enclavaban en el suelo. Era como un reality show que se estaba produciendo en medio de mi cocina, en la que ni siquiera estaba siendo grabada por una televisión. Por decirlo menos, estaba aterrorizado y convencido de que nunca lograría salir de allí, ya que todo solo parecía empeorar y volverse mucho más confuso, y no importaba cuánto tiempo pasara mirando en cada habitación a la que me trasladaba después, ya que no encontraba nada que ni siquiera insinuara una manera de salir de este maldito laberinto. La adrenalina inundó mi cuerpo en medio de mi búsqueda. En la cocina, cuando escuché pasos y una estática cada vez más fuerte mezclada con una voz que cambiaba constantemente de tono, pero no de una manera regular. Oh, no, sino que esta voz cambiaba constantemente de masculino a femenino y de femenino a masculino. No había ningún lugar en la cocina donde esconderme, así que lo único que pude hacer fue esconderme detrás del mostrador del otro lado y permanecer lo más silencioso que pude, considerando las circunstancias, claro. Me tapé la boca y aún temía que el sonido de mi corazón latiendo fuera suficiente para delatarme. Los tres sonidos se acercaban cada vez más y finalmente llegaron a la cocina. Los pasos se detuvieron por lo que estaba escuchando, pero lo que estaba escuchando me perturbó de alguna manera que nada había podido hacerlo en toda mi vida. Lo que escuché, presumiblemente proveniente de la entrada de la cocina, fue, como dije, una voz que alternaba entre la de un hombre y la de una mujer, mezclado con interferencia de radio citando las noticias de ayer. Luego el informe del clima, una conversación al azar y luego algo demasiado peculiar. 911, dígame, ¿cuál es su emergencia? Oh no, esta era mi propia voz. Mi respiración se congeló y lentamente miré hacia arriba sin revelar mi identidad desde la encimera, esperando que lo que estuviera en la cocina conmigo me mirara hacia abajo como una película de horror, pero afortunadamente no había nada. La voz continuó alternando entre las voces de otros dos hombres y la mía, y de la nada la de Connor. Martín, ¿desde cuándo tus ojos son de dos colores diferentes? ¿Ah? Dime. Abrí los ojos con incredulidad y me tapé la boca con ambas manos, rezando para que aquello, fuera lo que fuese, se marchase. La estática se hizo más fuerte al principio y luego empezó a detenerse y a reanudarse a intervalos aleatorios. Todo mientras aquella cosa seguía repitiendo la misma frase una y otra vez. Escucharlo era repugnante.
Martín, ¿desde cuándo tus ojos son de dos colores diferentes? Dime. Y así se repetía una y otra vez. Para entonces las voces habían dejado de intercambiarse y solo la de Connor era la que repetía aquello. Entonces, tan de repente como había llegado, los pasos empezaron a caminar en dirección contraria y la frase se fue desvaneciendo en la casa, que por lo demás estaba en silencio. Estaba tan petrificado por lo que acababa de pasar que no pude levantarme durante unos minutos más y tuve que contenerme para no llorar. Después de pasar suficiente tiempo solo y sin que se escucharan sonidos inexplicables, me levanté de nuevo y miré a mi alrededor para descubrir que estaba completamente solo. Finalmente me di cuenta que, debido al estado de pánico en el que me encontraba, había olvidado por completo la parte más obvia de la cocina, la ventana en la que el intruso rompió para poder entrar. Esta todavía estaba destrozada, pero a diferencia de la mayoría de las otras ventanas que daban a la nada o solo a las paredes, más allá estaba mi dormitorio y la vista de un cuerpo en el suelo que no podía reconocer. Jadeé cuando lo vi. Luego noté que estaba tirado en un charco de sangre. Me arrastré por la ventana y me acerqué lentamente. Poder acercarme me permitió ver que su ropa, aunque estaba rota y ensangrentada, era la misma que vestía el hombre que había roto mi ventana. Darme cuenta de eso me hizo detenerme en seco por un momento antes de continuar arrastrándome hacia él. Era un humanoide cuyo rostro aún no podía ver. Estaba de espaldas a mí y la capucha de la sudadera con capucha gris o lo que quedaba de ella todavía estaba levantada. Debió haber habido algún tipo de pelea con alguien o algo, porque sobre sus piernas estaba mi mesa de noche con la lámpara rota en el suelo y habían vidrios esparcidos por todos lados. Me arrodillé con cuidado para no cortarme y giré la cabeza del hombre hacia mí, revelando el rostro ensangrentado y con los ojos muy abiertos de alguien a quien conocía muy bien. Era mi ex esposa, Rosa. Estaba tendida frente a mí, sin vida en el suelo después de entrar a mi casa. Nunca hablé mucho de Rosa con nadie después de que finalizamos nuestro divorcio. Hacía mucho tiempo que me había distanciado emocionalmente de ella, después de 2 años de creciente negligencia que nos hacía discutir cada vez más cada día, y terminábamos sin hablarnos durante semanas después de algunas peleas. Todo comenzó como lo que al principio pensé que era una forma de que ella intentara asustarme, ya que sabía que siempre había tenido miedo de todo lo relacionado con el horror, por lo que parecía divertido leer de vez en cuando una historia de horror o salir de un rincón para ver mi reacción. Nunca le presté mucha atención, y solo me reí cuando empezó a hablar sobre el otro lado y la gente del espejo, pero siguió interesándose cada vez más en el tema hasta que eso era todo lo que hablaba de día y también de noche. A veces sin siquiera dormir para continuar con lo que llamaba su investigación de otra dimensión, y lo que a mí me pareció un desplazamiento sin sentido por internet y lectura de artículos inventados sobre algo para asustar a los adolescentes y a las mentes crédulas. Ahora, después de todo lo que había visto y pasado, lo recordé todo por primera vez en los pocos meses que había podido enterrarlo en mi mente. No sé qué estaba haciendo aquí mi ex esposa, por qué intentaba entrar a mi casa y cómo había terminado así. Muchos pensamientos inundaron mi cabeza al instante, la mayoría de ellos de dolor y confusión, pero no tuve tiempo de procesar ninguno de ellos porque salté hacia atrás al ver eso, y un trozo de vidrio me atravesó la palma derecha y dejé escapar un grito involuntario. ¡Oh, carajo! Justo cuando lo hice, inmediatamente escuché los mismos sonidos de antes, pasos y voces con estática mezclada con palabras y frases al azar que se repetían, pero esta vez había más de uno y venían directamente hacia mí. Me giré hacia la cama y me apresuré a esconderme debajo de ella, sin tiempo para llegar al armario o tratar de abrirme paso por la ventana hacia la cocina. Las sábanas colgaban sueltas y cubrían la mitad del espacio debajo de la cama, así que si me quedaba en silencio tendría la oportunidad de pasar desapercibido. Las visiones sobrenaturales seguían llegando. Entrando, corriendo al dormitorio, habían 3 hombres.
dos con uniformes de policías cuyos movimientos eran antinaturalmente rígidos y sus rostros inexpresivos. Sus ojos ni siquiera se movían. Y el tercero no era Connor, quiero decir, se parecía a él. Tenía su rostro, pero cambiaba de expresión cada menos de un segundo, de una sonrisa a nada, a una mueca o a una tristeza. A todas las emociones que puedas imaginar. Su ropa era como la que la había visto cuando se cambió después de que fuimos a casa, solo que los colores cambiaban rápidamente y luego, en un abrir y cerrar de ojos, llevaba un traje. Nuevamente los colores cambiaban y se mezclaban. Sin embargo, lo que más me aterrorizaba de la vista eran sus extremidades. Como mencioné antes, los policías estaban completamente quietos e inmóviles, pero las extremidades de este, que se parecía a Connor, sufrían espasmos y volaban de un lado a otro en movimientos que el cuerpo humano simplemente no podían realizar. En un momento su brazo estaba a su lado, y al siguiente estaba levantado hacia atrás 90 grados, inmediatamente después apuntando hacia adelante y luego enganchándose en su cuerpo antes de volver a la normalidad nuevamente. Su cabeza se movía violentamente de un lado a otro, como si su cuello se estuviera rompiendo y reparando constantemente. Su presencia trajo consigo la estática. Pero una vez que entraron en la habitación, las voces se detuvieron y se quedaron allí sentados durante aproximadamente medio minuto antes de que la estática comenzara a sonar tan fuerte que casi tuve que taparme los oídos. Y luego los tres simplemente desaparecieron. ¡Pum! Se habían ido, como si nunca hubieran estado allí en primer lugar. Esperé a ver si algo volvía a suceder o si escuchaba algún ruido, pero lo único que había era un silencio total y el cuerpo de mi ex esposa incómodamente cerca de mí mientras yo me escondía. Lentamente salía a rastras de debajo de la cama y la miré una vez más antes de saltar rápidamente por la ventana hacia la cocina otra vez, solo que esta vez me llevó de vuelta al pasillo en el ático. Seguro que esto iba a tener consecuencias emocionales, sí, claro, pero mi cerebro no me dejaba procesarlo por ahora. Antes de que pudiera mirar a mi alrededor, algo me arrojó contra la pared y me tapó la boca, lo que me impidió gritar por más que lo intentara. Empecé a lanzar mis manos erráticamente hacia esa cosa tratando de golpearla y hacer que me soltara, pero solo comenzó a hacerme callar y redujo la fuerza de su acarre. Yo abrí los ojos para ver a mi compañero Connor magullado y desaliñado, con la ropa muy sucia y manchada de sangre. Él me miró fijamente y habló. Ojos azules. Luego miró mi mano ensangrentada y me soltó, antes de presionar un dedo sobre sus labios diciéndome que me quedara callado. Verlo tan herido mientras el resto de esas cosas parecían, completamente anormales e imposibles de siquiera existir, y considerando el hecho de que si él no era el verdadero Connor y quería hacerme daño, tuvo la oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo. ¿Connor? Susurré y lo miré de arriba a abajo. Realmente lo estaba pasando muy mal en su lugar. ¿Eres tú? ¿Eres el verdadero tú, me refiero? Oh, sí, tranquilo, Martín, hay algo aquí, algo de otra dimensión y no es humano. Connor estaba mucho más asustado de lo que había visto nunca y daba la impresión de ser alguien a quien no era fácil de asustar. Tenemos que encontrar una maldita salida de esta dimensión. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Desde el ático? Sí, la primera vez. ¿La primera vez? Pregunté. Después de asegurarnos de que no escuchábamos a ninguna de esas cosas acercándose y miramos por la ventana y cada una de las puertas, Connor y yo nos sentamos en el medio del pasillo donde él me explicó cómo había sido atacado por algo después de encontrar al intruso y fue arrojado de nuevo a lo que asumo que era la realidad, donde lo encontré y manejamos de regreso al hotel. Fue entonces cuando vio que mis ojos eran de diferentes colores, y mencionarlo provocó que este otro Martín comenzara a distorsionar sus extremidades, tal como había visto hacer al otro Connor. Entonces, su cabeza comenzó a temblar. Antes de que pudiera salir del auto, él se abalanzó sobre Connor desde el asiento del conductor y él se despertó nuevamente en medio de la sala de estar. Pudimos sorprendernos mutuamente, él con su experiencia y yo con el hecho de que este intruso era mi ex esposa. Entonces, ¿por qué intentó entrar a tu casa? ¿Acaso te odia? ¿Rosa quiere hacerte daño? No, para mí era obvio que todavía me amaba.
incluso después de todas las discusiones y el divorcio. Yo fui quien terminó las cosas, pero ella había hablado del otro lado y de las personas en otra dimensión, las personas espejo, así es como las llamaba ella. Parpadeé y aparté la mirada de la pared con la que no era del color adecuado para mirar a Connor. Creo que ella sabía algo sobre esto y estaba tratando de advertirme. Nos quedamos pensando un rato más antes de que él se levantara y me ayudara a levantarme del suelo. Ven, vamos, tenemos que encontrar una salida rápida. Vamos, Martín. La puerta por la que entramos nos llevó a mi baño o a la versión que había en este lugar. Parecía exactamente como siempre, lo cual era inusual, salvo por una cosa. El espejo, la cual no tenía su superficie reflectante habitual. ¡Oh, no! Si no quedaba otro baño. Miramos a nuestro alrededor con atención antes de ayudar a Connor a subir al lavabo, y él se arrastró hasta él. Sin embargo, en cuanto lo hizo, desapareció y yo me quedé solo de nuevo. Con miedo de darme la vuelta y sin saber qué más hacer, comencé a caminar sobre el lavabo con una pierna y a través del espejo con el resto de mi cuerpo. A mitad del camino me di la vuelta al escuchar un grito ensordecedor de una mujer mezclada con el tono de una voz masculina y la maldita estática. Atravesando la puerta del baño y directamente hacia mí estaba el otro yo. Los ojos del otro Martín estaban muy abiertos y su boca estaba tan abierta, tan fuerte como humanamente podía. Me agarró por el tobillo y comenzó a tirarme hacia adentro. Me agarré de los bordes y grité usando mi otra pierna para patear sus manos, pero él no me soltó. Solo intensificó estos gritos inhumanos que siempre perseguirán mis pesadillas. A pesar de eso, seguía intentándolo mientras miraba a mi alrededor para ver si había algo en el lavabo que pudiera ayudarme, y vi el vaso de vidrio que usaba para guardar mi cepillo de dientes. Lo agarré y usé todas mis fuerzas para golpearlo en la cabeza del otro Martín, destrozándolo. Una última patada en su cara fue suficiente para obligarlo a soltarme y me abrí paso hasta el espejo. Sus gritos se detuvieron como si acabara de despertar de un sueño. Me dejé caer al suelo con un ruido sordo, empujándome inmediatamente hacia la pared, hiperventilado, mientras Connor me miraba inseguro de qué hacer. ¿Qué demonios sucedió, Martín? ¿Por qué tardaste tanto? Se arrodilló a mi lado e hizo una mueca de dolor, poniéndose la mano izquierda sobre las costillas. ¡Oh, maldita sea! El otro yo casi me arrastró de nuevo adentro, dije. ¡Santo cielo, Martín! Bueno, no tienes que preocuparte por eso, creo. ¡Mira! Connor señaló el espejo después de que mi respiración comenzara a volver lentamente a la normalidad y solo vi oscuridad total para él. Parecía que encontramos una especie de salida. Oye, ¿cómo sabes que estamos afuera? Pregunté. Escucha, hay ruidos allá afuera. ¿Escuchas a esos trabajadores de la construcción? ¿Escuchas a los autos? Yo asentí y presté atención a los sonidos que estaba describiendo. No sé si te diste cuenta, Martín, pero aquí no hay nada de eso. En la otra dimensión no hay ruidos, solo estática. Me levanté y me acerqué sin atreverme a meter la mano, pero me quedé mirando el vacío negro. Describiría lo que estaba viendo como imposible, pero considerando todo lo que había sucedido hace un solo momento, no creo que esa palabra tenga ningún significado. Tenemos que salir de esta casa antes de que nos quedemos atrapados de nuevo. ¿Tu coche sigue allá afuera?, le pregunté mientras abría la puerta que daba al pasillo, asegurándome de comprobarlo de antemano. La casa parecía completamente normal. Oh, no sé dónde está. Quizá todavía esté en el hotel, o la verdad no tengo ni idea. Acabo de aparecer aquí de nuevo después de ser atacado por lo que fuera que era esa cosa que pretendía ser tú, Martín. Lamentablemente, mi auto también estaba en el hotel. Al menos ahí lo dejé después de terminar mi turno temprano, luego de esa llamada. Así que decidimos llamar un taxi para que nos llevara a la casa de Connor, donde ambos pudiéramos tomar un descanso y arreglarnos. Con suerte, sin tener que preocuparnos por ser arrastrados a otra dimensión o cualquiera que fuera el lugar en el que estábamos atrapados. Después de ducharme, Connor se fue a descansar para asegurarme de que no tenía heridas que no había visto, y yo me envolví la mano con vendas antes de usar su computadora portátil.
Lo utilicé con su permiso, por supuesto, para investigar un poco sobre lo que había obsesionado tanto a Rosa hace tanto tiempo. El peso de encontrar a la mujer del que había pasado tanto tiempo enamorado sin vida en un lugar que no podría existir todavía no había caído encima de mí, pero al menos me permitió mantenerme concentrado. Al buscar gente del espejo de otra dimensión y otros universos, juntos se obtuvieron publicaciones dispersas y terriblemente escritas con errores gramaticales y ortográficos, repletas de escenas de acción que obviamente eran obras de ficción de personas que se habían topado con algo similar en internet, pero solo uno. Uno de los resultados principales fue un sitio web realmente bien elaborado que describe a estas entidades como tu yo de otra dimensión, documentando informes de personas que veían, escuchaban, hablaban e incluso interactuaban consigo mismas, pero cuando llegó a ese punto no se habían publicado más actualizaciones. Realmente le sucedía algo terrible a su yo original. Le mostré el sitio web a Connor y él lo visitó. Encontró algo que yo no había estado buscando todavía en la esquina inferior de la página. Era el nombre del creador del sitio web. Era una mujer de mediana edad llamada Rebecca Simons. La información de contacto en su correo electrónico animando a las personas que tienen una experiencia para compartir a que se pongan en contacto con ella. No tenemos nada que perder, ¿cierto? Quiero decir, esto suena completamente loco y psicótico, pero acabamos de pasar por todo esto, y esta mujer es probablemente la única persona dispuesta a creernos de inmediato. Connor me miró de nuevo, pero de repente sus ojos se posaron en mi mano herida. Oh, claro que sí. ¿Tú vas a escribir el correo electrónico o lo hago yo? Connor no respondió, parecía distraído. ¿Qué sucede, Connor? Martín, ¿qué le está sucediendo a tu mano?, preguntó muy asustado. Yo miré mi mano herida y jadeé. Luego rápidamente levanté la pernera de mis pantalones para ver lo mismo en mi tobillo. Al mismo tiempo, Connor levantó un lado de su camisa lo suficiente para ver dónde lo habían atacado. Mi mano, mi tobillo y esa parte del torso de Connor estaban completamente negros. Era como un maldito hoyo negro. Pasó un día terriblemente largo, lleno de miedo y ansiedad, antes de que recibiéramos noticias de Rebecca. Nos había enviado un mensaje para pedirnos que nos reuniéramos en persona después de que le describiéramos nuestra situación en detalle, pero nos advirtió de antemano que no sabía hasta qué punto sería de ayuda. El trayecto hasta el punto de encuentro que nos había dado era de aproximadamente 1 hora y media en Augusta, donde ella tenía un pequeño apartamento en el que se estaba alojando en ese momento. Connor y yo caminamos hasta el hotel y encontramos que mi coche todavía estaba allí, pero el suyo misteriosamente había desaparecido. Estábamos muy atentos a nuestras heridas o moretones, sin estar seguros de lo que eran en realidad y si podían extenderse. Nos sentimos aliviados de ver que todavía no lo habían hecho. Me gustaría decir que discutimos teorías y posibles razones de por qué estaba sucediendo esto y por qué nos pasaba a nosotros, pero estábamos tan asustados y exhaustos que apenas nos dijimos algo. Habíamos hablado con mi familia por teléfono antes y tuve que fingir que todo estaba bien cuando en el fondo quería llorar en el auricular para hablar con mi madre y preguntarle qué hacer. Todo lo que intentamos encontrar en internet sobre los agentes de policía desaparecidos que respondieron a la llamada esa noche se encontró con artículos antiguos que casualmente tenían algunas de las mismas palabras clave que habíamos usado en mi búsqueda. Tampoco había nada en las noticias. Era como si nada hubiera sucedido en absoluto. Llegamos a Augusta poco después del mediodía y salimos de la calle principal de la ciudad por otra calle estrecha que conducía al barrio de Rebecca. Subimos al 3er piso y llamamos a su timbre. Unos pasos se acercaron a la puerta donde unos momentos después se detuvieron. Presumiblemente miraron por la gran mirilla antes de que ella abriera la puerta para saludarnos. Lo que vimos en persona fue una mujer un poco mayor que lo que parecía en el sitio web, por lo que supuse que la foto debía haber sido tomada hace algunos años antes. Hola, buenas tardes. Supongo que son Martín y Connor, ¿verdad? Empujó la puerta por completo y me miró primero a mí y luego a él. Sí, exactamente, somos ellos. Gracias por respondernos. No estábamos seguros a quién podemos recurrir para esto. Connor asintió y luego bajó la cabeza ligeramente como si admitiera la derrota.
Nadie puede ayudarlos, lamento decírselos. No son los primeros que vienen a mí por algo así, pero probablemente son los únicos que han, bueno, ya saben, sobrevivido. Parecía dudar en terminar la frase. Connor y yo nos miramos a los ojos y Rebecca nos invitó a entrar. Se disculpó por lo que dijo y cerró la puerta detrás de nosotros una vez que entramos. Fue a prepararnos café mientras nos quitábamos los zapatos y las chaquetas y nos poníamos cómodos en su sala de estar, y yo traté de aliviar un poco el estrés acariciando su cachorro. Era un bulldog francés que no podía tener más de unos meses. Oiga, ¿permiten mascotas en este edificio? Intenté iniciar una pequeña charla cuando regresó para establecer un tono más amistoso antes de llegar a lo que realmente estábamos buscando. Sí, parece que sí. Sinceramente, el dueño está en contra de que haya animales de cualquier tipo en el departamento, pero lo convencí de que no causaría problemas y de que si rompía o dañaba algo le devolvería el dinero en su totalidad. ¿No es así, Frankie?, le habló a su perro. En respuesta, Frankie armó un semiladrido y le lamió la mano mientras iba a acariciarle la cabeza, y luego se sentó en el lado opuesto del sofá en el que estábamos Connor y yo, todo en una pequeña silla acolchada. Sé quién eres, Martín. Debo admitir que esa frase casi me hizo reaccionar, teniendo en cuenta que había estado nervioso, por decirlo menos, durante al menos los últimos 2 días, y estaba listo para saltar y salir corriendo del departamento, pero ella continuó justo a tiempo para permitirme evitarlo. Tu esposa se comunicó conmigo hace 1 año tratando de averiguar más sobre el otro mundo y las criaturas que lo habitan. Lamento escuchar lo que sucedió y que tuviste que revivirlo al escribirlo en tu correo electrónico. El hecho de que mencionara el fallecimiento de mi ex esposa fue un puñetazo en el estómago, ya que ni siquiera había empezado a procesarlo debido al peso de todo lo que había sucedido, y yo la miré sin comprender. Connor se dio cuenta y tomó el control de la conversación por mí. Oiga, Rebecca, mencionó algo que quizás necesitemos saber, porque estaba tratando de entrar en la casa de Martín. Rebecca tomó un sorbo de su café que aún tenía vapor y desvió su mirada hacia mí, levantando a Frankie del suelo una vez que saltó tan pronto como dejé de acariciarlo, obviamente completamente desinteresado en mí ahora, y lo puso en su regazo. Eso sucedió porque tenía miedo de lo que te está sucediendo a ti. No puedo decirlo de otra manera, así que seré directa al respecto. Rosa no parecía estar su sano juicio, incluso en ese entonces. Hablaba todo tipo de teorías y supuestos descubrimientos que había hecho que sonaban como delirios de una loca, pero lo que era evidente para mí era su deber de protegerte de todo esto, Martín. Supongo que por eso estaba allí esa noche, pero tuvo la mala suerte de encontrarse con algo que solo parecía ser tu otro yo. Tanto Connor como yo nos quedamos sin palabras ante la naturalidad con la que la mujer parecía hablar de esto, como si fuera algo cotidiano que unos ladrones de cadáveres que aparentemente vivían en tu maldito espejo o algo así se apoderaran de tu vida y fingieran ser tú. Pero eso no le impidió continuar, aunque admito que fue uno de los pocos que realmente vino a mí con algo más que afirmaciones de que existía otra versión de nosotros, una realidad paralela, ¿sabes? Entonces, ¿qué demonios son estas cosas? ¿Por qué nos tienen en la mira?, dijo Connor sin siquiera haber tocado su café. Yo tampoco lo había hecho. No sé con qué certeza eligen a sus anfitriones, como yo los llamo, pero por lo que Rosa y otros antes y después de ella me han dicho, se forman cuando te sientes perdido durante un periodo prolongado de tiempo en tu vida, como cuando parece que falta una parte de ti. ¿Esta es una descripción precisa para ti después de tu divorcio, Martín? Una parte de mí se estaba poniendo cada vez más furiosa por la confianza con la que esta mujer intentaba explotar los puntos bajos de mi vida, pero no podía obligarme a ir en su contra cuando todo lo que había estado diciendo hasta ahora era correcto y no ayudaba a que sonara tan segura. Bueno, tal vez sí, porque finalmente estábamos hablando con alguien que no solo nos creía, sino que parecía tener experiencia en el tema en cuestión. Sí, supongo que le ocurrió lo mismo a Rosa.
Empezó a hablar de todo esto un mes después de que su padre falleciera en un trágico accidente laboral. Pensé que simplemente se estaba tomando muy mal la pérdida, pero ¡santo cielo! Me tomé un momento para pensarlo todo y finalmente me permití tomar un sorbo del café que Rebeca me había preparado antes de continuar. ¿Dijiste que había hecho algún tipo de descubrimiento cuando acudió a ti? ¿De qué descubrimiento me estás hablando? Bueno, no sé si tu ex esposa había estado alguna vez en contacto con alguno de ellos, pero según ella, la única forma de cortar la conexión de estos seres contigo es destruirlos en su propio mundo. Seré honesta al decir que hasta hace muy poco era escéptica sobre su existencia en su totalidad, considerando que nadie había estado allí, o al menos lo había hecho y regresado para contarlo. Pero vean, aquí están ustedes dos, y tienen evidencia además. Se llevó la mano a la caja torácica mientras también miraba mi tobillo, refiriéndose a las marcas oscuras que teníamos Connor y yo. Estoy seguro de que se sintió tan nervioso como yo ante la mención de ellas. ¿Ajá? ¿Y qué significan estas malditas marcas? ¿Lo sabes? Intervino Connor. Mi teoría es que la forma que tiene esta otra realidad de manifestarse en la nuestra, no puedo decirte qué significa eso, ni lo peligroso que puede llegar a ser, pero espero que nadie tenga que averiguarlo. Dejó a su criatura en el suelo y él intentó llamar su atención de nuevo rascándole la pierna izquierda durante un segundo, antes de emitir un sonido como el de un niño enfadado y acurrucarse a sus pies. Luego, Rebeca se apoyó en sus rodillas y sus ojos se movieron de Connor a mí y viceversa. Sé que esto sonará a suicidio, pero ya estuvieron allí una vez, incluso 2 veces. Connor y ambos lograron escapar. En todo el tiempo que llevo siguiendo este fenómeno, no he escuchado ni conocido a nadie que lo haya logrado. Yo diría que es tu decisión si quieres hacerlo, pero con esas marcas que tienes, no estoy segura de que tengas alguna opción en el asunto si quieres, bueno, vivir. Debes volver y destruir a estos impostores antes de que te reclamen. Yo no tengo que explicar lo fuerte que se me hundió el estómago cuando literalmente nos ordenaron regresar a ese maldito laberinto que tomó la forma de mi hogar, pero al mismo tiempo no había otra solución que pudiéramos pensar, y estoy seguro de que había estado flotando en la cabeza de Connor tanto como en la mía recientemente. Pero, ¿cómo lo haremos? Ni siquiera sabemos lo que son estas cosas. ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra ellos? Mi voz temblaba ante la mención de un enfrentamiento contra ellos. No los llamamos personas paralelas espejos solo porque se nos ocurrió al azar, Martín. Saliste de ese mundo a través de tu espejo. ¿Ves cómo están tratando de convertirse en ti lentamente? Entonces, Rebeca se puso de pie y caminó hacia una de las paredes del departamento que tenía un gran espejo rectangular. Supongo que atacarlos con vitrio, con el mismo material, será efectivo para lastimarlos y potencialmente eliminarlos. ¿Esa es tu suposición? Connor se puso de pie y sintió la incredulidad en sus palabras como si fueran mías. ¿Nos estás diciendo que entremos de nuevo a ese maldito lugar, sea el lugar que sea, y que probablemente caminemos directos hacia nuestra muerte, o Dios sabe, tal vez aún algo peor, y todo lo que tienes para nosotros es una suposición? Ella se giró para observarlo, aparentemente impasible ante su comportamiento, y cruzó los brazos antes de hablar. Como dije antes, chicos, nunca me he encontrado con uno de ellos, y solo me baso en lo que he escuchado de personas con las que he hablado tanto en persona como a través de mi foro. Si los hace sentir mejor, estoy más que dispuesta a acompañarlos. He estado investigando esto durante demasiado tiempo y quiero poder ayudar a otras personas en su situación. Si es que alguna vez vienen a buscarme, claro. ¿Estás diciendo que esto no me pasa solo a mí? ¿Es un maldito fenómeno? ¿Cuándo fue la primera vez que ocurrió algo así? La verdad es que no puedo decirlo con seguridad, Martín. Rebeca se encogió de hombros y giró todo su cuerpo para observarnos, y Connor sacudió la cabeza mientras me sentaba, pero permaneció en silencio. Pero no son los únicos que se sienten atormentados por sí mismos. Sin embargo, ahora quizás se den cuenta de por qué no es una amenaza generalizada. Las personas que buscan ayuda de quienes no están familiarizados con esto terminan condenados a morir o a ser ingresadas. Bueno, a hospitales psiquiátricos. Terminó de hablar.
Nos quedamos en el departamento de Rebecca durante otra media hora, repasando la experiencia de Connor y la mía en el universo paralelo del espejo, y luego preparándonos para irnos y conducir de regreso a mi casa. Suena tan loco como lo sonó al grabar esto. Nuestra conversación en el viaje de regreso con Connor en el asiento del conductor esta vez fue principalmente relleno o silencioso. Por mucho que no quisiera admitirlo, porque ella todavía nos estaba ayudando. Rebecca no era una gran persona con la que estar y puedo entender por qué estaría haciendo algo tan fuera de lo común considerando lo apática que parecía ante las emociones de las personas. Y la segunda cosa que más esperaba después de liberarme del tormento del otro yo era no tener que pasar un segundo más con ella. Después de que nos diera más información y teorías sobre lo que teníamos que hacer, llegamos a la conclusión de que teníamos que deshacernos de mi doble y el de Connor para cortar nuestro vínculo con esta otra realidad o dimensión o universo paralelo, como quieras llamarlo. Decidimos que haríamos todo lo posible para destruir a los dos policías que desaparecieron en respuesta a la llamada si los encontrábamos. Y sí, lo siento si esto me hace parecer una mala persona, pero no estaba listo para pasar más tiempo en ese infierno de lugar tratando de salvar a alguien que no conozco. Yo solo quería terminar todo esto de una vez, y creo que Rebecca fue la única que a pesar de toda su supuesta experiencia no se dio cuenta de que literalmente estábamos a punto de entrar en otra dimensión para luchar contra seres que no se parecían a nada a los humanos cuando nos instó a que nos propusiéramos encontrarlos también. Llegar a mi entrada fue igual de escalofriante que antes, y el espeluznante ambiente se amplificó con el coche de policía que seguía afuera. De camino pasamos por una tienda para comprar un espejo de tamaño mediano que rompimos para armarnos con fragmentos de su cristal. Una idea sugerida por Rebecca que no estaba segura de cómo se hizo sentir teniendo en cuenta las supersticiones en torno a la mala suerte que te persigue cuando rompes un espejo. A ella no parecía importarle y estuvo más que feliz de romperlo sin pensarlo dos veces, por supuesto, consiguiendo el trozo más largo y afilado que pudo encontrar y dejándonos a nosotros con los más cortos. Le explicamos a Rebecca que subir al ático fue lo que nos envió a Connor y a mí al otro mundo. Y él fue el primero en subir la escalera, seguido de Rebecca y finalmente yo. Los tres comentamos el repentino frío del ático y luego descendimos lentamente al pasillo para no encontrar nada fuera de lo normal hasta la primera vez que una habitación se repitió. Pero lo que fue más extraño de lo habitual fue cómo las distorsiones aparecieron casi instantáneamente, con muebles flotando o medio faltantes. También habían ventanas mal colocadas y similares. ¡Wow! No puedo creer que esté viendo esto con mis propios ojos. Para variar, esta vez Rebecca sonaba como si estuviera completamente perdida en la situación. No sé si Connor lo hizo, pero a mí me hizo sentir que tenía más control, como si supiera qué esperar. Pero por supuesto, no lo sabía. Está bien, escúchenme, por favor. Intenté sonar lo más seguro posible para captar la atención. Tengo una idea. Podemos caminar todo lo que queramos y esperar encontrar una de esas cosas. O podemos simplemente atraerlas hacia nosotros. Mientras estuve aquí, cuando hice un ruido, vinieron casi al instante. Así que, ¿por qué no diseñamos un plan? Miré alrededor de la habitación en la que estábamos. Era la cocina, un lugar perfecto para una emboscada. Me quedaría detrás del mostrador junto a la ventana, mirando hacia la puerta, a cada lado de la cual Connor y Rebecca esperarían con fragmentos de vidrio en la mano para clavarnos en la criatura que llegara primero. Estuvieron de acuerdo con el plan y tomaron sus posiciones mientras yo miraba hacia uno de los estantes que flotaban en el aire, dentro del cual habían pequeños vasos de vidrio, que no se quedaban atrás en desafiar las leyes de la física. Volteé la mirada hacia los demás y alcé la copa en el aire. Asintieron con la cabeza en señal de aprobación. Respiré profundamente y me preparé para apretar el vaso con la otra mano. Antes de dejar caer el vaso, miré la marca que tenía en la mano, que parecía haber crecido hasta casi consumir toda mi palma. Teníamos que terminar con esto, o a quién sabe qué nos seguiría. Simulé un grito de dolor mientras tiraba el vaso al suelo y, segundos después, las voces estáticas y distantes, demasiado familiares, comenzaron a llegar a la cocina desde la
otra habitación. Al doblar la esquina había un hombre con un uniforme de policía. Supongo que uno de los dos que tuvieron la mala suerte de ser enviados a responder la noche en que recibí la llamada. Necesité toda mi fuerza para no estremecerme, ya que lo que hasta ahora habían sido movimientos rígidos se convirtieron en una carrera salvaje, acompañada de un gruñido inhumano reverberante. En el momento en que esa cosa apareció por la puerta, Connor y Rebecca se apresuraron a clavarle sus fragmentos en el cuerpo. Connor logró cortarle el abdomen mientras Rebecca le clavaba los suyos directamente en el ojo derecho. Momentos después, el horrible sonido que de alguna manera produjo se cortó como un televisor que se apaga y comenzó a agrietarse hasta que finalmente se rompió en pedazos que se esparcieron por el suelo. Los tres nos miramos incrédulos. Acabábamos de eliminar a una de esas cosas, y sin que ésta pudiera siquiera alcanzarnos. Por primera vez me sentí fuerte, triunfante, como si yo fuera a hacer lo que ellos debían temer, no yo a ellos. Sin embargo, esto duró poco. La única forma de celebración que pudimos tener fue mirarnos con los ojos muy abiertos y sonreír un momento antes de que volvieran los sonidos, los pasos, los gritos y la estática. Tantos pares de pasos y tanta estática. Era mucha. Rebecca jadeó y Connor se llevó la mano libre a la oreja. Cerró los ojos con fuerza mientras yo me alejaba del mostrador. En ese momento de miedo me olvidé de la ventana rota. Antes de poder ver lo que estaba a punto de entrar por la puerta, mi cabello me atrajo hacia atrás con tanta fuerza que por un segundo pensé que mi cuero cabelludo estaba a punto de desgarrarse. Solo pude mantenerme en pie por menos de 2 segundos, gritando, pidiendo ayuda antes de que mi columna vertebral se estrellara contra el marco inferior de la ventana y me quedara sin fuerzas el tiempo suficiente para que me arrastraran hacia el dormitorio al que daba y me arrojaran a la mitad de su longitud, rodando por el suelo. Pude escuchar el alboroto en la cocina todo el tiempo. Rebecca gritó mientras Connor estaba en silencio. Pude escuchar objetos que se lanzaban contra las paredes y un gruñido ocasional que supuse que provenía de él. Hice lo mejor que pude para ponerme de pie lo más rápido posible, y fue entonces cuando me di cuenta de que mi fragmento de vidrio había desaparecido. Probablemente lo dejó caer cuando me agarraron. Abrí los ojos y al instante me encontré con el otro Martín. Estaba parado a unos cuantos metros de mí con la boca abierta, revelando de forma imposible toda la fila inferior de dientes, pero sin lengua, y sus 2 ojos de 2 colores diferentes, tal como lo había dicho Connor. Produjo el mismo grito espantoso, pero no estaba mezclado con ninguna estática. Sonaba exactamente como yo, pero como si estuvieran destrozando brutalmente, como si me estuvieran torturando de la forma más horrible posible. Mirando alrededor del dormitorio, me di cuenta de que no había nada más que pudiera usar como arma, y cuando lo hice, el otro Martín había comenzado su ataque contra mí nuevamente. Yo grité, apenas logrando pasar junto a él y arrojándome sobre la cama. Busqué la almohada y entre inhalaciones y exhalaciones horrorizadas y en pánico, le arrojé una, lo que, como puedes imaginar, no era un arma muy efectiva, y me arrastré hacia atrás jadeando mientras caía al otro lado. Me levanté tan rápido como pude y me encontré con la horrible visión de él arrastrándose hacia la cama como una maldita araña, pero eso no fue lo que más me perturbó. Oh, no. Su cabeza, con la boca todavía abierta dolorosamente y los ojos vacíos como un abismo oscuro, se estaban inclinando en ángulos imposibles, tal como lo había estado haciendo esa cosa que pretendía ser Connor mientras yo estaba escondido. Traté de llegar a la otra esquina de la habitación, pero él se abalanzó sobre mí, inmovilizándome contra el suelo y con una fuerza inhumana me agarró del cuello y me levantó, golpeándome contra la pared, y cuando lo miré, partes de su piel comenzaron a ponerse negras. Mientras yo seguía corriendo, escuché el sonido de un cristal rompiéndose en la ventana. Cuando el otro Martín me tenía inmovilizado, escuché a Connor gritar y de repente una silla golpeó a mi doble y me soltó. Ese momento me permitió mirar hacia la cocina y ver a Connor siendo derribado por su doble y desapareciendo de la vista y de Rebecca. Rebecca fue sostenida contra la pared por otra criatura con la piel de un oficial de policía, pero su mano estaba levantada y todavía sostenía su fragmento de vidrio. Todo lo que tenía que hacer era clavarlo en su cabeza y se habría liberado, pero esa cosa era demasiado rápida y detuvo su brazo en el aire con el suyo, apretando tan fuerte que hizo que dejara caer el fragmento y gritara de dolor. Todo esto sucedió en menos de un segundo.
Luego dejó caer su brazo y puso su palma contra su boca. Lo que presencié después de eso fue la desaparición total de esa maldita cosa. Toda. Era solo una silueta totalmente negra que se parecía a un humano con proporciones imposiblemente desiguales. Cambiaba constantemente, pero lo único que se mantuvo constante fue el brazo en el que sostenía la boca de Rebeca. Su palma luego pasó de solo cubrir su boca a agarrar toda su cabeza, y ella soltó un grito gutural que solo se hizo más y más fuerte a medida que apretaba su agarre. Yo ya no podía más, porque todavía tenía que lidiar con mi otro yo. Mientras miraba hacia la cocina, se me ocurrió una idea. Podía atraer a este Martín hacia la ventana y usar los pedazos de vidrio para destrozarlo. Y eso fue lo que hice. Corrí lo más rápido que pude hacia la ventana y me di la vuelta para ver aquella cosa corriendo hacia mí. Tenía las manos extendidas tratando de agarrarme. Me agaché justo antes de que pudiera hacerlo y me moví hacia la derecha, lo que provocó que se estrellara contra la ventana y sus marcos. Era ahora o nunca. Me di la vuelta y reuní todas las fuerzas que nos quedaban para agarrar la cabeza del otro Martín y estrellarla contra el filoso trozo de vidrio que apuntaba hacia arriba. Esta cosa pudo soltar un último grito antes de que le perforara el ojo izquierdo, y se quedó ahí, congelado y en silencio. En ese momento miré hacia arriba para ver qué estaba pasando dentro de la cocina, y vi que Rebeca había desaparecido por completo mientras Connor seguía peleando con su doble. Estaba a punto de arrastrarme por la ventana para ayudar, cuando un dolor terrible y punzante en el tobillo, la mano y ahora el cuello donde el otro Martín me había sostenido me obligó a caer al suelo. Sin embargo, el dolor pronto desaparecería, y miré hacia la ventana donde mi doble comenzaba a resquebrajarse, y llamé a Connor una última vez antes de que se convirtiera en pedazos y mis recuerdos terminaran allí. Lo que recuerdo inmediatamente después fue despertarme en una cama de hospital con una vía intravenosa en mi mano izquierda y cubierto por una sábana. Estaba tan exhausto que apenas podía emitir algún sonido que alertara a un visitante que estaba sentado en una silla junto a la cama y que no sabía que tenía. «Tranquila, Martín». La voz era de una mujer y si hubiera tenido fuerzas me habría hecho gritar. «De los tres, tú eres el que llevas más tiempo inconsciente». Lentamente giré la cabeza para ver a Rebeca sonriéndome con una expresión que tenía algo extraño, pero me tragué la risa. ¿Ah? Rebeca, ¿pero qué sucedió? Hicimos lo que teníamos que hacer, eso es lo que pasó. Pero cuando salimos, todavía estabas completamente fuera del lugar, desmayado. Estaba demasiado preocupado por Connor como para preguntarle qué quería decir con salió. Definitivamente necesitaba refrescar mi memoria. Oye, ¿dónde está Connor? ¿Mi compañero está bien? Sí, cariño, no te preocupes por él. Está en la habitación de al lado. Los dos han tenido una verdadera pelea allí, ¿no? Luego se puso de pie y en ese momento no podía recordar cómo había desaparecido de repente mientras estábamos en ese lugar. Se dirigió a la puerta, la abrió y salió. Pero tendrás que preguntarles a las enfermeras si puedes verlo. ¡Espera! Rebeca, ¿cómo lo logramos? ¿Ya se acabó? Grité débilmente. Te lo contaré más tarde, Martín. Ya pasó el tiempo de visitas y tengo que darle de comer a Toby. Ya sabes que probablemente ya esté muerto de hambre. Ya sabes cuánto comen los franceses. Oh, mi Frankie. Antes de que pudiera hacerle más preguntas, cerró las puertas y me quedé solo por primera vez. Estaba completamente solo y separado de Connor desde que me ofreció su ayuda. Tenía miedo por él y quería verlo, pero al menos tenía la palabra de Rebeca de que estaba bien. Moví las sábanas para mirarme la mano y el tobillo. Las partes donde me habían marcado estaban cubiertas de vendajes y no tenía idea de lo que había debajo. Y cuando pasé mi otra mano por la parte delantera de mi cuello, confirmé que también me pasaba lo mismo. Estaba seguro de que si habían permanecido así, tenía muchas explicaciones que dar. Y no estaba seguro de cómo iba a hacerlo, pero tenía la oportunidad de descansar finalmente y no estaba dispuesto a negarme. Poco después, un enfermero entró en mi habitación con una bandeja de comida y sonrió bajo su mascarilla. «Hola, Martín. Me dijeron que estabas despierto. Estabas en muy buenas condiciones cuando llegamos. Fue una suerte que sus vecinos la vieran antes de que perdiera demasiada sangre». ¿Ah? ¿Sangre? ¿Qué me pasó? Yo volví a recordar las marcas negras y pasé la mano por las vendas de mi cuello. Sí, tenías heridas muy profundas en el lugar donde están las vendas, y el hijo de tu vecino te vio desmayado en la entrada sangrando.
Oh, pobre chico, él te salvó la vida. Enfermero, ¿está Connor aquí? ¿Puedo ir a verlo? Él estaba conmigo. El enfermero me miró confundido y se rascó la cabeza. Ok. Martín, debo decirte que no había nadie contigo y no tenemos ningún paciente con ese nombre en la sala. Yo levanté las cejas y sentí que me ponía tenso. No, eso es imposible. Él estaba conmigo. Por favor, vuelva a comprobarlo. Por favor. Estaba con otras 2 personas. Una señora y Connor. Su nombre era Rebeca. Vuelva a comprobarlo, por favor. Está bien, Martín, está bien. No te estreses ahora, por favor. Necesitas descansar y mantenerte tranquilo. Volveré en unos minutos. Sonrió y asintió antes de darse la vuelta y salir de la habitación, pero yo estaba demasiado nervioso como para hacer bromas en este momento. Empecé a preguntarme por qué Rebeca tenía tanta prisa y por qué mentiría sobre Connor si él no estaba aquí. Ya había recordado cómo desapareció de repente mientras yo todavía estaba dentro de ese lugar, pero pensé que, al igual que cuando regresé al mundo real después de eliminar a mi otro yo, a ella le debió haber pasado lo mismo, ¿no? Rebeca no tenía otra a ella, ¿verdad? Fue entonces cuando repetí nuestra conversación en mi cabeza, varias veces antes de que ella se fuera, y me detuve en un detalle en particular. ¿Lo estaba recordando mal o ella se había equivocado con el nombre de su cachorro? ¿Lo había llamado Toby? ¿O algo así? Oh no, cambio y fuera.